Esta noche tenemos la segunda charla de este ciclo de la jornada de Pastoral Obrera, en la que hoy se va a hablar de la vida y obra de Rovirosa. Evidentemente no de toda la vida, de toda la obra, porque sería mucho. De todas maneras, ahora ya el ponente nos dirá. Está con nosotros Pepe Mairena, José García Caro, digo, para los que... Pero para nosotros la OA siempre es Pepe Mairena. Para mí es un placer y un orgullo poder presentar a Pepe, que entre otras cosas no es la primera vez que viene a Motril, ya ha estado varias veces. Nos conocemos de hace muchos años, ya de más de 30 años. Es un cura sevillano que en estos momentos pues, es el conciliario de la OA de Andalucía. También fue conciliario general allá por los años finales de los 80. También fue en otra época también conciliario de la OA de Andalucía. En fin, creo que es un lujo tenerlo aquí con nosotros esta noche y es, bueno, pues yo creo que de esos curas que tanta falta hacen en nuestra iglesia, pues es uno de ellos. En fin, no digo más nada para no robar tiempo a lo que verdaderamente interesa, que es hablar de Rovirosa. Eso, hemos venido a hablar de Rovirosa, no de mí. De todas maneras, yo el agradecido soy yo, porque puedo estrechar lazos de amistad con más gente y sobre todo porque puedo hablar de alguien al que todos los oacistas le debemos muchísimo. Lo hago siempre que tengo ocasión de hablar de Rovirosa con una sensación de sobreresponsabilidad, porque como decía un amigo de Murcia, Chipola, refiriéndose a otro personaje, cuando uno se enfrenta y se pone frente a Rovirosa, uno se da cuenta de que tiene delante de sí algo muy gordo, que le sobrepasa a uno, que es más de lo que se ve y que dice mucho más de lo que se entiende. Y por eso uno tiene siempre el peligro de solo abarcar a lo mejor una cara, un aspecto, una dimensión de este gigante de la fe, de la mística y de la lucha obrera. Yo pido perdón de antemano por lo que yo no pueda decir de él y sería necesario decirlo. Quedaros con esta impresión. Dice más de lo que se entiende. Es mucho más de lo que se ve. Yo voy a hablar de Guillermo Rovirosa como un converso a Cristo. En el título de la charla, por sintetizar la idea del enunciado, se ha quitado una cosita que yo ponía. Converso a Cristo y en él al mundo obrero. Es verdad que para un anuncio está más cargado de letras, pero se pierde algo que yo creo que es fundamental. Él llega al mundo obrero porque se encuentra con el que él llamaba el obrero de Nazaret y lo convierte en su Señor. Yo creo que de esto tenemos que estar conscientes de entrada. ¿Quién era este Guillermo Rovirosa? Mirad, Guillermo Rovirosa Albert es un ingeniero, por lo tanto es un hombre con una mentalidad científica. Nació en un pueblo de Barcelona,
Vilanova y la Geltrú, en el año 1897. Nace en una familia payesa, medianamente acomodada, que además es educado en un amor entrañable a la verdad. Esto es una constante en todos los recuerdos de Rovirosa. Su padre, dice él mismo, me hizo un fanático de la verdad. Su madre es una mujer de sentimientos religiosos profundos que quedó paralítica a los pocos meses de nacer, Rovirosa. Yo creo que estos dos ingredientes de la educación en la libertad y en la búsqueda de la verdad que le inculcó su padre y el contagio de la honestidad religiosa de esta inválida que era su madre son dos notas que van a marcar toda la vida de Rovirosa y en la manera en que Rovirosa en su debido momento tuvo que hacer su experiencia de conversión a Jesucristo. Tras la muerte de su madre, cuando tiene 18 años, se encuentra estudiando ingeniería en Madrid. Él rompe con la fe, con ese tinglao católico, dice él, un negocio muy bien montado para que unos cuantos vivales pudieran vivir burguesamente a expensas de los infelices que se tragan ruedas de molino. Es un pensamiento muy propio de un universitario con 18 años, ya entonces. No nos escandalicemos de lo que ocurre hoy. 4 años después, 1922, contrae matrimonio con Catalina Canals. Su compañera es una mujer creyente, muy creyente, que jugará un papel muy importante también en su conversión y en su manera de vivir. En 1930, el matrimonio se traslada a París, donde encuentra trabajo, pero él sigue ofuscado con la idea de buscar la verdad, que no ha encontrado en el cristianismo. Estudia, se acerca a todas las religiones, menos al cristianismo. De este ya venía de vuelta. Pero en 1932, 2 años después de llegar a París, va a ocurrir algo que va a trastocar su vida. Y comienza un proceso de conversión que, como luego veremos y ahora indicaremos brevemente, él mismo describe. Es lo que podíamos llamar una primera casualidad, estas cosas que ocurren por casualidad. Escribe él: era finales de 1932 y yo iba distraídamente por las calles de París, cuando me llamó la atención el ver una gran muchedumbre ante la iglesia de San José. Por pura curiosidad, pregunté qué pasaba. Me dijeron que el cardenal Verdier hacía la visita pastoral y que en aquellos momentos estaba predicando. Rovirosa solo pretendía verlo, pero también lo oyó durante 2 o 3 minutos.
dijo: el cristiano es un especialista en Cristo. Y de la misma manera que el mejor oculista es el que más sabe de teoría y práctica de los ojos, así el cristiano es el que más sabe de teoría y de práctica de Jesús. Estas palabras no cayeron en balde en la conciencia de Rovirosa. Él, movido por esa fidelidad a la verdad, empieza a preguntarse: ¿cómo es que yo he renegado de Jesucristo sin conocerle? ¿Qué tipo de honradez es la mía? Y eso le mueve a acercarse, a buscar lecturas que le pudieran a él acercar al conocimiento de Jesucristo. Cae en sus manos una obra de Mauriac, Una vida de Jesús, y él se queda sorprendido, se queda realmente enamorado de la figura de aquel hombre. Pero su espíritu científico no le abría la puerta a entender que aquel hombre pudiera ser Dios. Y eso se queda ahí. Sigue en un estudio concienzudo y profundo de Jesús y llega a la conclusión esa: estoy ante un hombre excepcional. Pero no puedo admitir que este hombre sea Dios. Así inicia él su proceso de conversión. Lo dejo aquí. Luego retomaremos el proceso de su conversión a lo largo de su vida. Voy a tratar brevemente de enunciar algunos elementos que fueron configurando la construcción de una conciencia convertida a Jesucristo. Los ladrillos que fueron edificando la conciencia cristiana en Rovirosa. En primer lugar, fue un hombre que llegó a personalizar el amor de Dios. Quiero pararme aquí una mijita. Si somos capaces de entender esto, vamos a entender muchas cosas. Yo puedo escribir libros del matrimonio, sí o no, pero yo no estoy casado. Seguramente mis libros pueden ser más interesantes que los que escriba un casado. Seguramente, hasta eso puede darse. Pero hay una cosa: lo que yo estoy diciendo no lo he vivido. Rovirosa tiene experiencia de que Dios le ama, y le ama con predilección. Mirad, en 1935 están de vuelta de París, se encuentran en Madrid, y unos amigos le invitan a unos ejercicios espirituales de 3 meses en el Escorial, dirigido por un fraile agustino. San Agustín le ayudó a quitarse las escamas científicas
que le impedían ver al Dios manifestado en el hombre Jesús. El mismo Rovirosa nos cuenta que se encontró con Jesús en los calabozos de Pilatos entre tortura y tortura. Esto lo dice en una obra suya que se llama Dimas, el primer santo cristiano, donde él lo que está es tratando de decir sus propios sentimientos hablando precisamente de Dimas. Por eso es una obra en buena parte autobiográfica. Rovirosa, escribe él mismo, quedó sobrecogido por la mirada de Jesús, desbordante de amor. ¿Cómo es posible que una persona torturada, más allá de lo humanamente soportable, conserve esa mirada? ¿Qué había en aquella mirada? Ni Dimas ni Rovirosa hubieran podido explicarlo, ni nadie. Pero vio una luz nunca vista. Algo sacudió a Dimas, Rovirosa, al descubrir una dulzura y una compasión infinita en una mirada que humanamente tendría que estar embrutecida por el rencor, el odio, el miedo y la ferocidad. Esto va a determinar un cambio en toda su visión de quién es Jesucristo. Ahí se hace presente nada más y nada menos que el amor de Dios, pero no un amor genérico, sino un amor a mí. Esto es personalizar el amor. Escribe él: ¿no ves que te amo? Está hablando Jesús. ¿Todavía no te has dado cuenta? ¿Qué más podía hacer de lo que he hecho para demostrarte mi amor? ¿No quieres dejarte amar? ¿Crees que ha existido o puede existir un amor semejante a mi amor? Mírame en la cruz, fijamente, mírame bien. Cuando exhalé el último suspiro, estaba pensando en ti mismo, tal como eres. Y pensaba, a ver si cuando Rovirosa se entere de que todo, desde la encarnación hasta ahora, lo he hecho para demostrarle que le amo. Y le hace una pregunta a Rovirosa. Dime, ¿no te parece que merezco tu amor? Este es el amor, esta experiencia de un Dios que me ama. Luego explicará, a pesar de lo que soy, eso se adueña de la vida de Guillermo Rovirosa. De tal manera que ya toda su vida no va a tener más que un sentido: amarle y servirle. Otro elemento: la importancia y trascendencia del bautismo. Él, empeñado en personalizar el amor de Dios, se pregunta, ¿desde cuándo eso está en mí? Y tiene que remitirse a su bautismo, del que luego diremos algo. Y en aquel mismo momento es cuando realmente él se bautiza, porque actualiza su bautismo. Es el acontecimiento más importante de su vida
y de la vida de todos los cristianos. Él viene a decir, el momento culminante de la vida humana no es ya la muerte natural, sino el nacimiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque con el bautismo, y aquí se inventa una palabra, el hombre es cristificado. El hombre es hecho Cristo. No una imagen, no un testigo, sino el mismo Cristo. De aquí él luego nos hablará de cómo vivir el cuerpo místico de Jesucristo. El milagro y el misterio de la encarnación, dice él, con ser un acontecimiento insólito, no agota el amor de Dios a los hombres. Lo verdaderamente sorprendente es que ese amor por el cual Dios se encarna se realiza en cada bautismo. Y yo sin darme cuenta de eso. Un tercer elemento, el amor a la Iglesia. El bautismo, él lo vive como la puerta de entrada a la Iglesia. Pero aquí es donde está lo hondo, porque eso cualquiera de nosotros lo diríamos, ¿verdad? Él dice que la Iglesia no es la familia de los hijos de Dios, no es la reunión de los cristianos. Él lo que viene a decir es que la Iglesia es la presencia de Cristo en el mundo. La mediación para cristificarse es precisamente la Iglesia. El misterio de la Iglesia, dirá él, no es distinto al misterio de Cristo. Es su prolongación en el tiempo. La Iglesia, de alguna manera, es Dios mismo, hecho mundo, hecho historia, sin que ninguno de los que formamos la Iglesia agotemos quién es Dios. Esta Iglesia es mostrada por Guillermo como el misterio mismo de Jesucristo, que llega más todavía, dice él, es Cristo que se desplaza hasta el Tajo para decirle al obrero que comparte su vida, que lucha contra la injusticia que lo oprime, que es su Iglesia y que su sitio está vacío esperando que se decida a ocuparlo. El descubrimiento de Jesucristo presente en la Iglesia, en el que yo me convierto por mi bautismo juntamente con otros, nos hacen ser el misterio de Dios hecho mundo, hecho historia. Pero esto no se queda en el vacío, sino que es algo que baja hasta el Tajo para decirle al obrero que está con él y que además su sitio, la plenitud de todo lo que es la conciencia obrera, está precisamente en el Cristo que es la Iglesia. Cuarto, otro elemento de lo que le da consistencia a primero la conversión y después la espiritualidad honda de Rovirosa es cómo él une algo que durante mucho tiempo había estado separado en la Iglesia, que es
la moral y la justicia, la espiritualidad y la justicia, lo religioso y lo social. Por eso él va a plantear la íntima relación que hay entre fe, caridad, amor y justicia. De esta manera, Rovirosa está alumbrando una espiritualidad profundamente seglar que va a abrirse las puertas mucho tiempo después en el Concilio Vaticano II. Para Rovirosa, creer en Dios es decidirse a vivir como Jesucristo, ser Jesucristo, dejar que Él viva en mí como pudo llegar a experimentar San Pablo. No soy yo, es Él que vive en mí. Pero ¿cuál es la clave de esta identificación? Es llegar a reconocer que Jesús está en el otro. En mí puede estar, pero yo tengo que estar convencido que Cristo está en el otro. Por eso todo lo que he dicho antes sobre la identificación con Cristo, ahora tendré que reproducirlo para establecer mis relaciones con el otro. El otro para mí es Cristo. En cualquier otro puedo encontrarme con Cristo para amarle, servirle y recibirle. Ya no tengo que buscarle aquí o allá, nada de eso. Le tengo siempre al alcance de la mano en el otro, tanto más próximo cuanto más próximo es mi prójimo. Fijaros de qué manera tan sencilla ha implicado la fe, con el amor, la caridad y la justicia debida al otro. El amor de Dios se revela cuando las personas, los hijos de Dios, son explotados o son humillados. Por lo tanto, el amor a Dios ha de expresarse precisamente en ese otro en el que está Cristo, explotado y humillado en el otro. Por lo tanto, tenemos que incluir un dato. Lo normal es que si la fe cristiana se expresa en el amor y el amor implica la justicia, es que a los cristianos nos vengan las incomprensiones y las persecuciones. Esto tiene que ser un dato que entre en el contrato. Un quinto elemento. Todo esto le lleva a Rovirosa a entender que el cristiano tiene una manera de razonar, de pensar original. Él descubre algo que puede parecer paradójico y que a muchos les desconcierta y nos desconcierta, sobre todo cuando tratamos de dejarnos guiar por la razón humana. Y es precisamente que Jesús quiere vencer la fuerza con la debilidad, que quiere combatir el poder con la mansedumbre y que quiere acabar con el imperio de la ley con el amor. No opta por los medios fuertes, sino por los débiles. No opta por la exteriorización de las acciones, sino por lo que se manifiesta
desde la conversión del corazón. Con esto se está apuntalando lo que decíamos antes, una manera de ser seglar estando en el mundo, viviendo como iglesia y con una radicalidad fiel al mensaje de Jesucristo. De aquí va a nacer lo que luego va a ser formulado en la OA como una fidelidad de dos caras, la fidelidad a Jesucristo en su iglesia y la fidelidad a los empobrecidos del mundo obrero en sus condiciones de vida y de lucha. Esto es lo que está implicado en este presupuesto. Muy brevemente, ¿cómo ve el mismo Rovirosa su proceso de conversión? Mirad, cuando ya Rovirosa no tiene responsabilidad ninguna en la OA, se ha retirado a Montserrat, él escribió un librito que se llama El primer traidor cristiano, Judas de Queriot. Y él dice que lo que se propone hacer es hacer la colada de su propia ropa sucia. Después de toda una vida azarosa, como ahora veremos, pues él se va a someter a un autoexamen. Él hace hace unos periodos en su vida, cada uno de 18 años, y va a analizar todo eso desde algo que va a ser una clave en todo el contenido de la conversión y de la espiritualidad de Rovirosa. Cristo lo es todo y yo no soy nada. Cristo lo es todo y yo no soy nada. Si lo decimos en positivo, nos saldría la fórmula de San Pablo. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Bien, pues él hace un análisis de su vida desde este criterio de los primeros 18 años de su vida. Y dice él, empezaron con un piismo exagerado y terminaron con mi apostasía. Todo este tiempo, 18 años, dice Rovirosa, yo llevaba dentro el espíritu de Judas. A cualquiera le decimos, eres un Judas, y nos pega un peñascazo. Pues él, ante Cristo, que él se reconoce nada, dice más, yo llevaba dentro el espíritu de Judas. La rebeldía salió descaradamente en mi infancia, la soberbia manifestada en autosuficiencia exacerbada empezó hacia los 10 años y fue creciendo sin interrupción. Todo fue pura traición. Traición al bautismo, cuyo carácter sagrado permanecía en mí. Traición a la piedad filial, pensando que mi madre era muy buena, pero muy tonta. Lo mismo que Judas pensaba de Jesús. Traición a todos los que me rodeaban, teniéndolos en poco al compararlos con mi valía. Igual que Judas miraba a los demás apóstoles. Traición a Jesús, menospreciando sus designios para hacer prevalecer los míos, como Judas, y creyendo que toda esta miseria era mi grandeza. Los segundos 18 años, que fueron o terminaron con su conversión, fueron de perseverancia en el error.
y por lo tanto en la traición. Y en este momento, después de hacer un recorrido por su vida, dice él: no puedo seguir adelante sin arrodillarme ante la infinita misericordia de Dios y bendecirla por haber resistido año sin año, sin fulminarme, mi asquerosa soberbia y mis constantes traiciones que le tenían bien clavado. Y desde allí, maravilla del amor divino, me esperaba con los brazos abiertos, a sabiendas de que mis traiciones no terminarían nunca en este mundo. Yo creo que tanto en los primeros 18 años como en los segundos, lo que podemos percibir en Rovirosa es la radicalidad de un amor tan fino que hasta los pequeños detalles los valora como traiciones. Él, hablando de estas cosas, dice: no, la gente no le da importancia a los pequeños pecadillos. Dice: pero eso es lo que manifiesta y lleva precisamente al desamor, lo pequeño. En los grandes podemos reaccionar, pero con los pequeñitos podemos caminar nuestra vida con nuestra careta de buenos. Los terceros 18 años. Hemos dicho ya que su primera conversión fue en 1932, al escuchar al cardenal aquel en París. Y dice él: el espíritu de Judas continuaba en mí, como en etapas anteriores. Ahora amaba a Jesús. Yo iba con Jesús, pero como Judas no entendía nada. Yo aceptaba a Jesús, pero dejaba de lado su vida, su vivir, centrado en el amor con sus dimensiones de pobreza, humildad y sacrificio. Jesús me dejó un mandamiento absolutamente nuevo, el suyo, el amor. Y yo seguía examinándome a la luz de los 10 mandamientos, como Judas. Ahora, hasta ahora, me doy cuenta de que todo era para mi gloria. Yo no seguía a Jesús, sino que pretendía que Jesús me siguiera a mí, como Judas. Y termina los últimos tiempos, que él dice: no sé cuántos serán, solo Dios lo sabe. Pero termina con esta frase: ahora, cuando vivo yo creo que esto es para pensárselo muy bien, ¿eh? Esta frase es para grabarla muy bien. Dice: ahora, cuando vivo mis traiciones, ya perdonadas por el amor de Jesús, y las vivo como ocasión de vivir el amor infinito de Dios, porque Jesús me ama con locura. Ahora he encontrado la paz, y esto es la verdad que buscaba. Y la experiencia gorda de Rovirosa se da precisamente en la experiencia de que va a seguir equivocándose, siendo infiel, pero ahora vive ese pecado, si podemos hablar con estas palabras, precisamente como la ocasión de disfrutar del amor grande de Dios. Todo es gratuito, y lo más gratuito es precisamente amar a quien no se lo merece. Esta es la grandeza del alma de este hombre.
Bueno, esto es todo lo que Dios le dio a Rovirosa. ¿Cómo responde Rovirosa al amor de Dios? En el año 1935, en esos ejercicios que hace en el Escorial, Rovirosa recibe la comunión, él le llamará su segunda primera comunión, y hace un pacto con Dios. Él lo dejaría todo y se dedicaría al apostolado si Dios le provee sustento para vivir pobremente. Este es el sí, como María, de Rovirosa a Dios. Yo me entrego al apostolado. Espero que tú preveas mi sustento para vivir pobremente. Tras este pacto, Rovirosa decide volver a París, pero se produce una segunda casualidad en la vida de Rovirosa. La primera fue lo de la iglesia de San José de París, ahora en Madrid. Una segunda casualidad. Se encuentra ocasionalmente con un compañero de estudio y le propone trabajar como técnico en la sucursal de una empresa, Rifai Anglada, en Madrid. Rovirosa, con su esposa, deciden quedarse en Madrid y se instalan. Rovirosa aprovecha este tiempo para trabajar y tratarse de formar, y se apuntó a unos cursos del Instituto Social Obrero, una institución promovida por don Ángel Herrera, que estuvo de obispo en Málaga. Y él salió defraudado de aquello. Él dice que aquel cristianismo de misa y olla no era lo que él iba buscando. En esto le coge la guerra civil en Madrid. Ahora trabaja en una empresa de refrigeración y después en unos laboratorios. En su domicilio, él crea una capilla clandestina, donde todos los días se celebraba la Eucaristía. Y en esos sótanos, tercera casualidad en su vida, se encuentra con la biblioteca de los jesuitas, que ellos la habían escondido para que no sufriera daño en la guerra. Y allí se encuentra con una infinidad de libros, ¿verdad?, que él devoraba y que fueron haciéndole surgir por muchas de las ideas que él fue poniendo en acción a lo largo de su vida, como por ejemplo lo del comunitarismo. Y allí experimentó lo que él llama su segunda conversión. Él allí decide dedicar todos sus esfuerzos, recordando el pacto que había hecho con Dios, para procurar la promoción del mundo obrero, la promoción cristiana del mundo obrero. Bueno, otro hecho le lleva a confirmar esta decisión, que además le ayuda también a conocer más al mundo obrero. Terminada la guerra, fue condenado a 12 años de cárcel por haber sido presidente del Comité Obrero en el que él trabajaba. Y allí conoció a un montón de personas cuyas ideas y cuyas aspiraciones él veía que coincidían totalmente con el Evangelio de Jesús y que podían ser asumidas por el cristiano.
Aquello, dice él, me sirvió más que todo el resto de mi vida para conocer al mundo obrero, pero sobre todo para conocer a los hombres y conocerme a mí. Cuando el año 46 los obispos le proponen hacerse cargo de la OA, pues él ve que es la respuesta que Dios le ha hecho a su pacto de ofrecerse a la promoción cristiana del mundo obrero. Bien, y termino brevemente con lo que la OAC le debe a Guillermo Rovirosa. Todo. Todo, si contamos además con su alma gemela, que fue don Tomás Malagón, conciliario. Todo lo que Rovirosa había vivido y todo lo que Rovirosa había pensado, proyectado y puesto por escrito, eso toma cuerpo en un movimiento, que es la OAC. Y eso se traduce, pues, en los métodos de formación, en los contenidos de la formación, el estilo de la pastoral obrera que impulsa, el tipo de evangelización que propone, el tipo de compromiso en que forma a sus militantes. Fijaros que el alma mater de los primeros años de la OAC fue Rovirosa y algunos más. Él se dedica por entero a la elaboración y a la divulgación de todo lo que es la OAC. El semanario Tú, conocéis el periodiquito ese, bueno, pues ese llegó a tener 45.000 ejemplares. El boletín de dirigente se difunde entre miles de militantes y sacerdotes. En un año se dan más de 100 cursillos, en el que asisten una media de 50 personas. Rovirosa conoció la revisión de vida de Cardin y él crea y propone lo que llamamos en la OA el método de encuesta. Es una sistematización de el ver, juzgar y actuar ante los acontecimientos de la vida para iluminarlos y enjuiciarlos desde el Evangelio y para repensar la vida desde ello, de tal manera que yo al final me pregunte, ante esto y guiado por el Evangelio, ¿qué debo cambiar en mí? ¿En qué debo crecer? ¿Qué tengo que hacer en mi ambiente? ¿Qué tengo que hacer en las instituciones en las que se desarrolla mi vida? En el fondo, el método pretende responder a tres preguntas. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pasa? ¿Y qué tengo que hacer para afrontar eso que me pasa? Es decir, él pretendía convertir en actores a los que solo son espectadores. Esto en una iglesia en la que no se cree que los pobres puedan llegar a entender el Evangelio, mucho menos que puedan ser portadores y protagonistas del Evangelio. A Rovirosa le decían, olvídese de lo social, dedíquese al apostolado. Él convencido de que por ser hijo de Dios, por ser hombre, un obrero, una obrera, tienen la dignidad de los hijos de Dios y que ellos solo pueden ser
evangelizadores de su clase. Él puso en marcha también los grupos obreros de estudios sociales, los GOES. Era como la segunda pata para trabajar la OA. Él lo que se proponía con esto es que los propios obreros elaboraran pensamiento social cristiano de acuerdo con el Evangelio y que superara ese cristianismo social o ese pensamiento social aburguesado que se venía haciendo en la Iglesia. El cardenal Tarancón describe así la vida de la OA. No puede negarse el serio planteamiento cristiano y eclesial que hizo la OA, gracias al ideólogo de la misma, Guillermo Rovirosa, un ingeniero que renuncia al ejercicio de su carrera y vive una vida de auténtica pobreza para dedicarse a la evangelización de los obreros, y a un conciliario, el primer conciliario de la OAC, don Eugenio Merino. No puedo pasar sin decir, si me lo permitís, aunque sea en 3 minutos, algo de la persecución contra Rovirosa y contra la OAC, porque es algo esencial. No podía ser menos. Esta experiencia de un santo obrero como Guillermo Rovirosa y cómo eso él lo imbuye en un movimiento que es la OAC, no podía menos que suscitar problemas a la Iglesia española y sobre todo al régimen. De tal manera que hay un interés común en algunos sectores de la Iglesia, en los falangistas y en el régimen, para combatir a la OAC y en concreto a Rovirosa. En 1949 el gobierno decreta la suspensión del TU, la primera suspensión del TU. Fue el premio que la OAC y Rovirosa tuvieron por la campaña de la OAC contra el proyecto gubernamental de sociedades anónimas. ¿Cómo criticaron esa propuesta de ley? Pues le dieron un premio, la suspensión del TU. Volvió a publicarse después de la gestión del cardenal Play Daniel, que en algunos momentos fue defensor de la OAC. En 1951, el gobierno decide la suspensión definitiva del TU, también como premio a otra acción de Rovirosa y de la OAC. La huelga contra la subida del precio del tranvía de Barcelona, que pronto se extendió al País Vasco y Navarra, donde los militantes de la OAC participaron activamente. Sobre este hecho, el cardenal Tarancón escribe: el gobierno prohíbe la publicación del TU. Los obispos no solo callan, sino que aprueban tácitamente la decisión abusiva del gobierno. Los militantes de la Acción Católica, que añoraban la Acción Católica del pasado, respiran satisfechos, porque ha desaparecido lo que ellos juzgaban un grave peligro para el auténtico apostolado seglar. También algunos sectores de la Iglesia, especialmente los relacionados con Ibáñez Martín, que fue ministro de Educación con Franco y que era miembro de la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos. Pues esta gente influyeron tremendamente esto. Bien, Rovirosa escribe: el TU ya no sale, pero sí, porque el TU
soy yo. El tú eres tú. Lo que ahora, antes decía el tú, hagámoslo nosotros con nuestra vida. Todo esto, lógicamente, generó una honda crisis en la UAC. Finalmente, en abril de 1955, a don Tomás Malagón, entonces conciliario de la UAC, se le pide que la UAC debe orientarse hacia la democracia cristiana, fundamentalmente hacia un grupo, el de Rodríguez Soler, y que el señor cardenal, se está refiriendo a Pla y Daniel, sabe y aprueba tal orientación. Rovirosa y Malagón se opusieron a este intento, pero a finales de ese mismo año Rovirosa es destituido como director del Boletín de Militantes. En 1956, la autoridad civil por un lado y la Junta de Acción Católica por otro, y las conexiones entre ambos pues van a terminar con que Rovirosa deje de tener ninguna responsabilidad en la UAC. El mismo general Franco había presentado ante la Santa Sede el problema que le creaba la existencia y orientación de la UAC. Todo este cúmulo de circunstancias llegaron a la mesa del cardenal primado y el 4 de mayo de 1957 le da a don Tomás un conjunto de normas, entre ellas la prohibición de que Rovirosa hable y actúe en nombre de la UAC. La actitud de Rovirosa, ¿sabéis cuál fue? Decir sencillamente: por profundo amor a la Iglesia, manifiesto mi sincera y cordial sumisión a lo que él respecta, aunque es la decisión más dolorosa de mi vida. Y así, pues fue destituido de toda la UAC. Murió el 27 de febrero de 1964 de una embolia cerebral. Bueno, yo le pido a Dios, a ustedes, y lo celebro con los que le conocemos, que la vida de este testigo de la fe sea el camino que ilumine nuestra vida y la vida de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, de nuestros movimientos, de nuestros proyectos, para bien de la Iglesia y para bien del mundo obrero. Hasta aquí llegamos. Bueno, esta noche no tenemos el problema que teníamos anoche, que teníamos que irnos rápido porque está el cine, y entonces vamos a abrir un turno de palabras para que aquellos que queráis preguntar o intervenir simplemente pues que lo podáis hacer. Así que... Es muy gordo esto, ¿verdad? Lo que yo decía al principio, es demasiado gordo. Hay un librito muy sencillo, no es por hacer propaganda, no voy a decir ni la editorial que lo ha publicado, que se llama Rovirosa, ahora más que nunca. Es como una novelita muy sencilla, con letra grande de esa que los viejos podemos ver, y que se lee con una facilidad tremenda, y que nos introduce muy bien en la vida y sobre todo en la conciencia de este gran hombre. Así que si tenéis la ocasión de buscarlo, lo buscáis. Y además muy baratico. Yo no. Seguramente Gonzalo tendrá alguno. Sí. Sí. ¿Ves tú? Pregunto yo, ¿por qué si Guillermo Rovirosa es un auténtico apóstol de Jesucristo,
y de todas las personas, porque si decimos la clase obrera, obrero es todo el mundo. Trabaje en lo que trabaje, todo el que trabaje para sustentar su vida y a los demás es un obrero. ¿Por qué no es reconocido en la Iglesia, igual que las demás personas que hacen apóstoles? ¿Por qué no? Yo me pregunto eso. A veces como que revela el hablar de Rovirosa una foto de Jesucristo auténtico, que dio su vida, que entregó su vida. A ver, hoy sí es reconocido. A Rovirosa hoy se le tiene por un gran teólogo, sin haber estudiado teología. Se le tiene por un gran místico, pero a la altura de los grandes místicos del siglo pasado. Se le tiene como el seglar que más ha hecho por el mundo obrero en la España moderna. Es decir, que hay reconocimiento. Hoy se ha aceptado y está abierto el proceso de canonización. Y hay mucha gente que se ha alegrado y que apoya precisamente esta vía, que es un reconocimiento. No fue reconocido en aquel momento, pero las causas están clarísimas. Aquello no entraba en los cálculos, es decir, es tan novedoso la figura de Rovirosa y es tan novedoso la irrupción de un movimiento como la OA, que iba a contracorriente de todo lo que desde la fe y desde fuera de la fe se pudiera imaginar uno. Por eso a estas personas se les ha llamado los auténticos artífices, los adelantados del Concilio Vaticano II. Era normal. Había muchos intereses en contra de todo aquello en aquel momento. Y por otro lado, ya decíamos antes que lo de la persecución pues tiene que entrar en nuestro contrato con Cristo, porque a él no le fue mejor. Y era jefe. Sí, pero tú pregúntale, por ejemplo, a los curas jóvenes por Rovirosa, a Claro. ver qué te dicen, si saben, no saben ni su nombre. Claro. Y mucho menos su espíritu. Pero como no saben que el Papa ha escrito una exhortación apostólica hace un mes, pero volvemos a lo mismo. Hay unos intereses que dominan, pero eso no quiere decir que eso sea lo único. Eso es un dato, pero hay otro dato, que es que hay gente que quieren tirar por otro lado. Y claro que hablan de Rovirosa. Claro que hablan de Rovirosa. Es lo mismo que la doctrina social de la Iglesia. ¿Se conoce la Iglesia? Porque no se da ni un cursillo de la doctrina social de la Iglesia. Se tienen charlas, se hablan, pero decir, aquí tenemos la doctrina social de la Iglesia, vamos a hacer un cursillo. No. Claro. Y es una pena. Bueno, por lo menos tiene que hacerlo la OA, ya que nadie lo hace. Es la organización más grande del mundo porque tiene a Jesucristo. Y hay que evangelizar, Claro. pero hay que aprender a evangelizar. Porque yo no puedo evangelizar con una mano y arrastrando con la otra, eso no es. Sí. Yo tengo que evangelizar con las dos. Ahí. Entonces, hace falta también conocer a Jesucristo. Claro. Por medio del cursillo. Y ahí está los doctrinas de la Iglesia que están guardaditas. Todo eso hace falta. Pues todo eso, como con Ertú, que no hagan falta libros, que seamos nosotros el libro. Empecemos, y si hace falta, organicemos. El Papa nos ha dado permiso, Bueno, Hay más palabras. Pues yo creo que también lo importante es ver la actualidad que tiene los planteamientos de Rovirosa, lo plenamente actuales que están. O sea que para nada podemos decir, es una persona que vivió hace 60 años, que esos planteamientos estaban muy bien para cuando él estaba, pero que hoy ya esto no tiene sentido. Yo creo que hoy Rovirosa tiene más sentido que nunca. Es decir, si tiene, Rovirosa me refiero, en los planteamientos,
la idea de vivir la fe, ¿cómo vivir la fe? Pues yo pienso que es plenamente actual, plenamente actual, y si me apuráis casi más urgente que en los tiempos de Rovirosa, por la situación de degradación a la cual se está sometiendo a las personas en este momento, ¿no? En la cual ni siquiera hay trabajo para un montón de gente y ni siquiera cuentan ya como son meros números, ¿no? Entonces yo creo vamos, yo pienso que es una ocasión este 50 aniversario que estamos celebrando de la muerte de Rovirosa, pues para profundizar en su vida y en su obra, y sobre todo en eso, en su obra, que es poner en práctica lo que él puso en práctica en ese momento, ¿no? Porque hoy es más necesario que nunca, y la Iglesia tenemos que dar una respuesta a esta situación en la cual estamos viviendo. No podemos mirar para otro lado cuando vemos tantas compañeros, amigos, gente cercana a nosotros en las cuales no se está robando toda su dignidad, cuando no hay un puesto de trabajo y todo se está centrando en la caridad solamente, cuando hay toda una serie de derechos que por justicia son necesarios para las personas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos mucho tajo donde poder actuar. ¿Qué relación hay ahora? Yo no estoy muy metido en la bar, solamente estuve al principio, pero después ya las circunstancias me hicieron todo. ¿Qué relación hay actualmente con la jerarquía, con los obispos? ¿Hay problemas, no hay problemas? Porque sería un signo también de que si hay problemas sería bueno, hombre, tampoco buscar los problemas por buscarlos, eso es de tonto. Otra cosa es que los haya y habrá que reconocerlo, ¿no? Hombre, yo creo que la OA tiene los mismos problemas que tiene todo el pueblo cristiano, con sus respectivos obispos y con las posturas de algunos obispos y con las orientaciones de otros obispos, con los mismos. Particularmente la OAC no tiene hoy por hoy ningún frente abierto con los obispos. Ahí hay un tema que ¿qué van a hacer con la acción católica? Bueno, pues eso lo tendrán que pensar ellos, consultarán con nosotros y ya está. Pero no hay ningún problema gordo. Otra cosa son nuestras preocupaciones. Nuestras preocupaciones. Por ejemplo, efectivamente, la formación del laicado. ¿Qué se está haciendo por la formación del laicado? Por ejemplo, ha salido, ¿qué se está haciendo por dinamizar y poder poner en práctica la enseñanza social de la Iglesia? ¿Qué se está haciendo en el interior de la Iglesia por el protagonismo de los laicos en lo que es común en la Iglesia? ¿Qué se está haciendo por transmitir el mensaje del Evangelio en las categorías, con los comportamientos, en las actitudes, en las prácticas, en que pueda ser percibido como algo? ¿Qué está demandando el mundo obrero hoy de la Iglesia ante todas esas necesidades a las que antes se ha hecho mención? Estas son nuestras preocupaciones, que nosotros vamos hablando con los obispos en la medida que podemos y nos dejan, Pero eso es una tarea que todos tendremos que irlo haciendo también a nuestros niveles respectivos. Estas son las preocupaciones. Pero yo no diría que hoy la OAC tenga ningún problema abierto, ninguna guerra abierta. No sé si en alguna diócesis puede haber algún problema concreto, que puede que lo haya, pero la OAC y la Acción Católica como tal, no. Otra cosa es eso, que ellos están dándole vuelta a ver cuál sería la mejor organización de la Acción Católica en España. Bueno, pues que sigan pensándolo y que el Espíritu Santo les ilumine. Y si no, pues después, bueno, pues cuando planteen lo que sea, pues ya dialogaremos, si nos dejan. ¿Pero sigue todavía la Acción Católica en España? La Acción Católica sigue en España. Sí.
Pues sí. Muchos años, además. No sé para qué ha habido tantos años. Bueno, hay una realidad. ¿Quería hablar? Para decir que ahora lo que la acción católica se ha especializado. Bueno, Antes no se le llama acción católica, pero ahora se le llama la JOA, se le llama la OA. Es una especialización. sí. Pero hay también una acción católica general. ¿Eh? Es decir, esa no solamente no ha desaparecido, sino que se ha hecho un intento de purificarla, de actualizarla y de hacerla más viva. Otra cosa es que los ritmos de estas cosas son los que pueden ser. ¿Eh? Luego quería en noticias sobre una revista que a mí me gusta mucho. Precisamente en este mes viene un hecho que puede ser la OA en una diócesis vecina a la nuestra, que es Jaén, donde han actuado cristianos por la noche con gente que había llegado a Jaén hacia la Aceituna y estaban viviendo en la calle sin comer. Realidades que han nacido de unas personas bautizadas. Esto está, vamos, lo tengo en casa. Eso está... Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, pues damos las gracias a Pepe por su aportación y os invitamos a que mañana vengáis a la última charla de esta jornada. Muy Vale, bien. pues muchas gracias. A ustedes.